Buenos días, queridos hermanos y amigos. La lección del día 8 de enero se titula Jesús, el Hijo Prometido. Y en esta lección tenemos un texto de memoria que se encuentra en Hebreos el capítulo 1, los versículos 2 y 3, donde dice así: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En esta semana, la semana número 3 de esta escuela sabática, se va a analizar estos versículos de Hebreos el capítulo 1. Y vamos a mirar en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, por quien hizo el universo, y finalmente yo te he engendrado hoy. Esos son los títulos de la lección de esta semana. La epístola de los Hebreos, siendo de autoría paulina, se diferencia de las otras epístolas y cartas porque en esta Pablo entra directamente a un tema netamente doctrinal, sin saludar, sin los saludos iniciales que acostumbra a hacer en sus cartas y en sus epístolas. Aquí simplemente entra de una vez diciendo que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo Dios habló. Aquí el autor, nosotros podemos ver que destaca el hecho de que fue Dios quien habló por medio de los profetas. Un libro puede llevar el nombre de una persona, por ejemplo, el libro de Isaías, el libro de Jueces, el libro de Amós, de Daniel, pero Dios es el verdadero autor. El hecho de que Él ha dado revelaciones por medio de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, eso no impidió que más tarde también las diera, y aún mayores, cuando fue necesario hacerlo. En los tiempos del Antiguo Testamento era imprescindible demostrar fe en el Redentor que vendría, ofreciendo un cordero sobre el altar. Y esa era la forma como las personas demostraban su fe en el futuro Redentor. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Traían un sacrificio, un ovejo, y lo presentaban delante del altar. Pero después de que Cristo vino, era completamente inapropiado seguir ofreciendo esos sacrificios. Si se hubiese continuado con ellos, no se hubiese demostrado una fe crédula. Era necesario dejar a un lado los ritos, las ceremonias que señalaban a Cristo y reemplazarlos por otros en que se demostrara confianza en que Cristo ya había venido. Pero para el creyente de Dios pudiese hacerlo de esa manera, eran necesarias nuevas revelaciones. Por ejemplo, terminar con ceremonias y reuniones que tenían la aureola de santidad que les daban los siglos, como el cristiano lo exigía. Adoptar otras nuevas que en ostentación realmente y en pompa no se comparaban con las anteriores. Desprenderse entonces de esos majestuosos servicios que se hacían en el templo durante el Antiguo Testamento parecía para muchos, sin duda, era como repudiar todas las exigencias y experiencias religiosas que se habían hecho en el pasado. Poner fin a toda una doctrina y liturgia de religión.
Por lo tanto, pedirle a las personas que seguían yendo al templo después de la muerte de Cristo y su resurrección, llevando animales para sacrificarlos, de que pararan de hacer eso con esas manifestaciones con tanta pompa, era muy difícil porque estaban acostumbrados a eso. Los judíos del siglo I y sus antepasados siempre han ofrecido sus sacrificios y Dios le había aceptado ahora su culto. ¿Podría entonces haber algún perjuicio en continuar con lo que el cielo había siempre bendecido tan manifestantemente? Es decir, si nos ponemos en los zapatos de los oferentes del primer siglo de la era cristiana y toda la época anterior a Cristo, donde sacrificaban animales como ofrenda a Dios, y ellos habían sido bendecidos por Dios durante tantos años por esos sacrificios, era muy difícil quitarles este tipo de ritos y este tipo de tradiciones. A ellos les recordaba cómo Dios había instruido a Moisés para que construyera el santuario y cómo honró directamente su dedicación, enviando fuego del cielo para encender la leña del altar. Así entonces, ellos pensaban si estos sacrificios habían sido buenos para Abraham, si habían sido buenos para Moisés, para Elías, tenía también que ser bueno para ellos, porque siempre había sido una tarea difícil cambiar las costumbres de los siglos. Así que transformar los hábitos de una nación en unos pocos años era casi imposible. En el caso de la transición del judaísmo al cristianismo, era particularmente difícil, porque este cambio debía hacerse mediante el liderazgo de hombres, pues que según el concepto de la mayoría no estaban a la altura de los que habían instruido las prácticas que se habían hecho por siglos. Por eso fue sumamente difícil el periodo de esta transición. Se necesitaba mucha sabiduría y un sabio consejo. Y no hay duda de que siempre estaban aquellos interrogantes presentes en las personas. Si Dios no exige ahora esos sacrificios, si en realidad les son desagradables, pensaban ellos, entonces, ¿qué se puede decir de los hombres de la antigüedad? Grandes, buenos, que enseñaron a Israel a ofrecer sacrificios y Dios los aceptó. ¿No siguieron entonces estas personas las instrucciones específicas de Dios? Y ahora viene uno llamado Pablo y otros apóstoles diciendo cosas nuevas. ¿Cómo se atreven a cambiar estas prácticas e estas instituciones antiguas? Era el pensamiento de la gente y es fácil entenderlos. Los judíos podían preguntar directamente a los apóstoles si se consideraban mayores que los profetas y los patriarcas de la antigüedad. Esas preguntas son respondidas en las primeras palabras de la epístola. Los grandes dirigentes del pasado no estaban equivocados, por supuesto que no. Habían sido guiados por Dios. Eran hombres de Dios cuando hablaban. Dios hablaba. No habían ellos seguido fábulas ni algo engañoso ni mentiras. Así que al enfocar las cosas de esta manera, el autor del libro naturalmente se ganaba la confianza de la gente que creía que los grandes hombres y los profetas de la antigüedad habían sido guiados por Dios. La luz procedente del trono de Dios no irrumpió sobre los hombres como un gran relámpago de gloria, sino que descendía lenta. Dios había, mediante profetas, a través de los mensajes verbales y escritos, hablado a la gente. Pero cualesquiera que fueran los medios, era Dios el que hablaba en otro tiempo. La referencia entonces es sin duda, aquí es lo que dice Pablo, a toda la revelación del Antiguo Testamento. Es decir, cuando él dice, habló por vuestros padres,
Está hablando con el sentido de antepasados o de ascendientes, ancestros. El problema se le impartía de la siguiente forma, y era que al profeta se le impartía la luz por medio de las visiones, pero no escribía mientras estaba en su visión. Su obra no era una tarea mecánica, excepto, por ejemplo, en raras ocasiones, el Señor no le daba las palabras exactas que tenía que decir. Ni el ángel tampoco guiaba la mano del profeta en las palabras exactas que tenía que escribir. De su mente, entonces, iluminada por las visiones, escribía o hablaba las palabras que llevarían la luz y la instrucción a sus oyentes, sea que leyeran el mensaje o que lo escucharan. Podemos entonces preguntarnos cómo se iluminaba la mente del profeta, cómo obtenía la información e instrucción que iba a impartir al pueblo. Así como no se puede entonces establecer una norma fija para las visiones, porque hay diferentes formas de visión y de revelación, también puede establecerse una norma para determinar la forma en que el profeta recibía el mensaje inspirado. Sin embargo, cada caso existió en una experiencia diferente, muy vívida, que causó una impresión indeleble en la mente del profeta. Y así entonces, como lo que vemos y experimentamos crea una impresión pues mucho más profunda en nuestras mentes que lo que solamente oímos, así también las representaciones mostradas a los profetas, en las cuales parecían ser testigos de eventos dramáticos, hicieron obviamente impresiones profundas y duraderas en las mentes. Elena de White escribió así: mi atención con frecuencia es dirigida a escenas que suceden en la Tierra. A veces soy llevada muy lejos en lo futuro y se me muestra lo que ha de suceder. Luego, otra vez se me muestran cosas que han ocurrido en el pasado. Así como la profeta Elena White nos describe cómo ella recibe las visiones en ocasiones, los profetas han sido también designados por Dios para guiar a su pueblo. Y esta es la misión que nosotros tenemos y lo que Pablo nos escribe en estos primeros versículos 2 y 3. Como dice segundo de Crónicas 20:20, creed a sus profetas y seréis prosperados. Porque el profeta habló dirigido por Dios y el mensaje que da es un mensaje verdadero. Que el Señor les bendiga.